Hola y bienvenidos. En esta oportunidad yo quiero reseñar brevemente la reforma hecha hace unos meses que eliminó el impedimento de segundas nupcias para las mujeres que se hubieran divorciado, enviudado o anulado su matrimonio. Y con ello también estudiar la nueva regla de paternidad que se establece para el caso de los hijos que nazcan durante el segundo matrimonio, aun cuando haya terminado el primero de manera muy reciente. Como ya se habrán enterado, hace unos meses se dictó la ley 21.264, que suprimía aquel impedimento que tenían las mujeres cuyo matrimonio había quedado disuelto para contraer nuevas nupcias. Lo interesante es que además establece una nueva regla de presunción de paternidad para el caso de los hijos que la madre diera a luz tras la disolución y que analizaremos brevemente en este video. Como los más versados saben, el impedimento de segundas nupcias para la mujer tenía un fin de protección a la identidad del niño que naciera después del término del matrimonio, en este caso el primer matrimonio, en base a una presunción que veremos más adelante. La ley establecía primeramente el impedimento para contraer matrimonio de la mujer dentro de los 270 días desde que su matrimonio terminara por muerte del marido, divorcio o nulidad. A su vez, establecía la posibilidad de acortar o evadir el plazo, probando la imposibilidad de que el marido anterior hubiera accedido, entre comillas, a la mujer, es decir, haber tenido relaciones íntimas, lo cual requería un juicio ante el Tribunal de Familia y pruebas un poco invasivas médicas. También establecía la prohibición al oficial del registro civil para aceptar celebrar el matrimonio sin que se comprobara que se había pasado el plazo legal. Si vemos más atrás en el pasado, la mujer que violara esta norma incluso podía ser llevada a la cárcel. El fundamento para eliminar este impedimento es que, por una parte, era una norma discriminatoria en contra de la mujer, al no existir equilibrio respecto del varón que no tenía esta restricción ni el complejo modo de quitársela. Además, con los avances tecnológicos, esta medida de protección de la filiación del hijo no tenía mucha razón de ser, ya que perfectamente se podría determinar la misma con la prueba pericial correspondiente, en este caso el examen de ADN. La ley además eliminaba el impedimento que se había agregado en la ley 20.830 para contraer un acuerdo de unión civil. Además, la ley elimina el derecho a demandar indemnización contra la mujer y el segundo marido por los perjuicios causados por el nacimiento del niño, lo cual se entiende dado que nunca una persona puede ser considerada un perjuicio en sí mismo. La ley 21.264, junto con eliminar el impedimento para la mujer, establece una nueva regla de presunción de paternidad, incorporando un nuevo inciso cuarto al artículo 184 del Código Civil, el cual dice: si la mujer contrae sucesivamente dos matrimonios y da a luz un niño después de celebrado el segundo, se presumirá hijo del actual marido, cualquiera que sea el plazo que haya transcurrido desde la disolución del primer matrimonio, sin perjuicio del derecho del actual marido para desconocer esta paternidad si se dan los supuestos previstos en el inciso segundo. Desconocida así la paternidad, se presumirá padre al marido del antecedente matrimonio, siempre que el niño haya nacido dentro de los 300 días siguientes a su disolución. En el caso de un hijo nacido en el matrimonio, se presumirá que es hijo del marido cuando haya nacido durante el matrimonio y, en principio, durante los 300 días tras la disolución del mismo. Es lo que se conoce como presunción pater est quem nuptiae demonstrant, o, más resumidamente, solo pater est, y establece un reconocimiento tácito del hijo por el solo hecho de hallarse casado con la madre, sin necesidad de acto alguno.
Así lo establecen los primeros 3 incisos del artículo 184 del Código Civil, los cuales asignan provisoriamente la paternidad al marido, no solo en cuanto a los hijos nacidos durante el tiempo nupcial, sino también si nacen tras 300 días después de la muerte del marido o de la disolución del matrimonio o la separación judicial. Asimismo, se otorga una acción de impugnación al marido cuando un hijo nace antes de los 180 días, algo así como 9 meses, desde la celebración del matrimonio y siempre que no haya conocimiento del embarazo de su mujer, cosa que deberá probarse en el respectivo juicio. Para que prospere la impugnación de esta presunción, deben cumplirse los plazos del artículo 212 del Código, esto es, el marido tiene 180 días desde el conocimiento del parto o, si se haya separado de su mujer, un año. Se presumirá que supo del parto si vivían en el mismo lugar o, en su ausencia, a vuelta de casa, a menos que pruebe que su mujer ocultó el nacimiento. ¿De qué trata la nueva regla? Así las cosas, el nuevo inciso cuarto del 184 del Código Civil viene a resolver la posible disputa de paternidad entre el primer marido o sus herederos y el actual, cuando un niño nace una vez celebrado el segundo matrimonio. En primer lugar, extiende la regla del pater is est, favoreciendo al segundo matrimonio sobre el primero. Seguidamente, se otorga al segundo marido el mismo derecho que el inciso segundo le daba al primero, cuando se dieran los supuestos de ese artículo, esto es, el tiempo menor a 180 días desde el acto matrimonial y el desconocimiento del embarazo de la mujer al tiempo del mismo. Esto es, debe iniciar un juicio de impugnación de paternidad a efectos que se declare que él no es el padre del hijo tenido por su mujer. Conforme al artículo 213, si el segundo marido muriese sin saber del parto o antes de vencido el plazo, sus herederos y todo aquel que la pretendida paternidad irrogue perjuicio actual, tiene el derecho a demandar por el mismo plazo, en el caso de muerte sin su conocimiento, o el que le faltare para completarlo en el otro caso. Demandada la impugnación, si ésta prospera y se comprueba que el segundo marido no es el padre, para evitar que el hijo quede con filiación paterna indeterminada, la ley establece que, automáticamente, es hijo del primer marido, siempre que haya nacido antes de 300 días desde el fin del primer matrimonio. Algunos problemas y discusiones. Un primer asunto por tratar es cuanto a la titularidad activa de la acción, esto es, el derecho a demandar. Si bien del texto legal se desprende que solo el segundo marido tiene legitimidad para demandar, el artículo 218 del Código establece que también tiene acción para ello todo aquel que aparentemente perjudique actualmente en sus derechos sucesorios sobre el padre o madre, siempre que no exista posesión notoria del estado civil, pero solo para el caso de que hayan fallecido y en el plazo de un año desde el deceso. Esto se solucionaría, a nuestro juicio, aplicando el artículo 213 ya visto, para el caso de los herederos del segundo marido, pero incompatible por lógica si éste estuviera vivo. Por otro lado, el ex marido, el primero, o sus herederos podrían demandar también de impugnación, pero debiendo además agregar la reclamación de los artículos 204 y 208 del Código y en los plazos generales. Un tercer asunto es en cuanto a la legitimidad pasiva, esto es, a quién debe demandarse. Conforme al artículo 215, señala que la madre deberá ser citada, pero no obligada a hacerse parte en la causa. Asimismo, no establece si el primer marido debe ser demandado. Podría ser que la solución sea demandar a ambos, por cuando la carga probatoria en el juicio la tendrá el segundo marido. También hay problemas en cuanto a la temporalidad entre plazos concurrentes. Así, por ejemplo, cuando el niño nace después de los 180 días desde el segundo matrimonio y después de los 300 días desde el fin del primero, queda la duda si el primer marido podría interponer acción ordinaria de impugnación y reclamación. Esto con las limitaciones del artículo 212. Un último dilema surge a propósito
de lo establecido en el artículo 214, inciso primero del Código, que permite a los representantes legales del hijo intentar las acciones de impugnación de la filiación matrimonial. Pensamos que, respecto del padre presunto, o sea, el segundo marido, sería un absurdo, ya que puede intentarla él mismo. Por parte de la madre, creemos que no procedería, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 316, número 3 del Código, sobre la prohibición de colusión en los juicios de Estado civil y la aplicación del principio general del derecho de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, en este caso, su infidelidad. En todo caso, conforme al artículo 130 del Código, el juez podrá recurrir a las pruebas periciales conforme a las reglas generales, congruente con lo señalado en el artículo 198 a 199 bis del Código. Bueno, eso es en cuanto a la nueva regla de paternidad establecida en la ley que eliminó las segundas nupcias. Toda consulta, todo comentario puede hacerlo en la caja de comentarios o en mis redes sociales que están en mi página. Así que muchas gracias y espero que haya sido de utilidad esta exposición.